La clase de hoy va a estar bastante enfocada en leer algunas historias bíblicas que quiero meditemos con profundidad, pero a su vez sé que es mucho lo que el Espíritu Santo va a revelar y por lo tanto desde ya abro un paréntesis para hacerte una invitación a que tomes notas de los versos bíblicos y durante el resto de la semana medites en ellos, busques qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablar de forma personal, que es eso que puedes tú, por medio del Espíritu Santo, complementar a la enseñanza que se va a hacer en el día de hoy. Vamos a leer lo que está en el libro de Números, comenzando con Números 32 del 5 al 9, y luego voy a leer el 13 y del 15 al 9 para tratar de agrupar la historia que les quiero narrar. Dice así: si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión. No nos hagas pasar el Jordán, le dijeron. Pero Moisés dijo a los gaditas y a los rubenitas: ¿irán sus hermanos a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Por qué desalientan a los israelitas a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Esto es lo que los padres de ustedes hicieron cuando los envié a Cades Barnea a ver la tierra. Pues cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los israelitas para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora nosotros nos estamos encontrando con dos tribus que están acercándose a Moisés y le están pidiendo que llegó el momento ya terminaron de hacer todo el recorrido en el desierto y aquí viene Rubén, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, diciéndole a Moisés: no nos hagas cruzar el Jordán. Sabes que acabamos de encontrar esta tierra y ahora más adelante vamos a leer qué encontraron en la tierra y sentimos que esto es un buen aposento para nosotros. ¿Por qué tendríamos que atravesar el Jordán? Y ellos sabían que atravesar el Jordán implicaba gigantes, implicaba destronar hombres fuertes, implicaba matar reyes. Ellos decían: de este lado ya nosotros estamos bien. Moisés, ante esta petición, hace unas preguntas muy clave y la cual resalté allí en negritas y dice: ¿por qué desalientan a los israelitas a fin de que no pasen, y escucha esto, a la tierra que el Señor les ha dado? Así que ellos le ruegan: no nos hagas cruzar el Jordán. Y Moisés le dice: esta petición implica que ustedes están renunciando a una tierra por la cual han estado 40 años esperando. Continuemos leyendo. Dice: la ira del Señor se encendió contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Pues si dejan de seguirle, otra vez el Señor los abandonará en el desierto y ustedes destruirán a todo este pueblo. Así que Moisés está recordándole a la tribu de Gad y a la tribu de Rubén que ya esto no era la primera vez que ocurría, que en veces anteriores ellos habían provocado a Dios a la ira. ¿Qué provocó a Dios a la ira? La falta de credulidad, de creer, o la incredulidad llevó a Dios a la ira. Y por eso ellos no entraron en el descanso, nos narra el libro de Hebreos. La incredulidad es como una abominación, es como hechicería, es como idolatría, pues delante del Señor. Y ellos vieron que al no tener, cuando ellos no tuvieron en esa primera generación, no tuvo fe, ellos automáticamente estaban descreditando la fidelidad que Dios había ya demostrado desde el momento en que los sacaba de Egipto. Ese era el problema principal con la incredulidad y ese fue el problema principal que Dios tuvo con esta generación que pereció en el desierto, porque la incredulidad no era más que decirle a Dios en su cara: yo no estoy muy seguro de que tú seas tan fiel como tú dices que era, después de todo lo que ya Dios había demostrado y después de todo lo que Dios había hecho. Entonces, esto es básicamente lo que Moisés les recuerda. Continuemos leyendo. Dice: entonces ellos se acercaron a él y le dijeron: edificaremos aquí establos, escucha, para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños.
Pero nosotros nos armaremos para ir delante de los israelitas para que los introduzcamos a su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los israelitas haya ocupado su heredad, porque no tendremos heredad con ellos al otro lado del Jordán y más allá, pues nuestra heredad nos ha tocado de este lado del Jordán al oriente. Cuando tú lees esto, se oye un plan magnífico. Ellos le están diciendo, ok, si el problema es que tú sientes que ellos se van a desmotivar al ver que nuestras dos tribus se van a quedar de este lado del Jordán, porque no van a pelear, porque sienten que nuevamente de una u otra manera esta actitud de quedarse de este lado del Jordán está manifestándole o está comunicándole al resto de la población que lo que viene es muy fuerte, hagamos algo. Igual permíteme quedarme de este lado del Jordán. Vamos a dejar tranquilo aquí a nuestro ganado, vamos a construir establos para el ganado, vamos a dejar protegidos a los más pequeños y nos vamos a ir a adentrarnos a la guerra. De resto, una vez que ganemos todo lo que tengamos que ganar, después que se conquiste todo el territorio, no estoy interesado en ninguna de las porciones de territorio que nos corresponden más allá del Jordán o dentro de la tierra prometida. Nosotros preferimos quedarnos de este lado. Al parecer, cuando tú escuchas esto, tú dices, wow, suena como un magnífico plan. Obviamente, muchas veces nosotros como humanos tenemos planes y vamos desarrollando nuestro propósito y vamos desarrollando nuestros ideales de cómo creemos que podemos llegar de aquí a allá. Y muchas veces creemos que nuestros planes, que los planes que hemos desarrollado pueden verdaderamente conducirnos hacia el propósito esperado. Pero muchas veces no, el propósito esperado para nosotros o lo que nosotros buscamos o consideramos como destino o consideramos como sueño o consideramos como propósito no es necesariamente lo que Dios ha diseñado y para lo que nosotros nos ha diseñado. Y es muy importante que lo que nosotros hacemos vaya en correlación con lo que nosotros estamos llamados a hacer. Hace poco yo compartía un post en Instagram de un pastor o de un predicador que me gusta que se llama Francis Chan y él decía, no debemos tenerle miedo al fracaso, debemos tenerle miedo a ser exitoso en las cosas que no estamos llamados a ser exitosos. Y parece algo ilógico o algo un poco que te hace pensar, pero muchas veces nos esforzamos tanto por ser exitosos en cosas donde Dios no nos está llamando a ser exitosos y se convierten en la mayor distracción que puede haber para con nuestro destino. Esto es específicamente lo que está sucediendo en este ejemplo. Ellos están enfocados ahora en un propósito que ya ellos han creado y ellos dicen que nosotros queremos tener aquí porque esto es un buen lugar para nuestro ganado. Si tú lees toda la historia te vas a dar cuenta que ellos empiezan a describir que ahí su ganado iba a estar bien y todo gira alrededor de lo que iba a producir el ganado. Hablar de ganado es hablar de riqueza, hablar de incremento, hablar de que habían sido fructíferos, hablar de multiplicación. Es decir, ellos estaban enfocados en la actividad ganadera para poder sostener a su familia. Ellos estaban enfocados en las tierras que eran excelentes para el ganado y ellos estaban enfocados en que iba a ser un lugar perfecto para esto que ellos habían llamado su diseño de vida. Pero ¿cuál era el problema en verdad? Yo quiero contarte para que tú veas. Este es el problema. El octavo hijo de Jacob es Gad, que vemos que es la tribu de Gad la que está allí. Él es el octavo hijo de Jacob. Y resulta que tú sabes que cada hijo fue y recibió una bendición. Tanto el nombre asignado para cada uno de los hijos o para cada que representaba una tribu, como la bendición que reposaba sobre ese hijo, tiene una connotación poderosa con respecto al destino profético que ellos estaban llamados. En este caso, en la tribu de Gad, la bendición que reposaba sobre Gad era: a Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Otra versión dice así: un batallón lo atacará, pero él les atacará por su espalda. ¿Sabes qué pasa? Que esta profecía tiene que ver con el nombre de Gad, lo cual se hace mucho más evidente si nosotros estudiáramos el nombre de Gad en el hebreo, pero en español pasa desapercibido. En hebreo, la bendición que le está dando en ese momento Jacob a Gad cuenta con 6 palabras, y de las cuales 4 de esas palabras que están en esa bendición emplean el verbo good, que es
G-U-D. Entonces, ¿qué pasa? El nombre Gad viene del verbo good, que significa atacar, invadir. Es decir, el nombre Gad se traduce como tropa. La bendición de Jacob tenía que ver con que él iba a atacar y atacar de regreso, que él estaba llamado a invadir, él estaba llamado a poseer, él estaba llamado a conquistar. Ellos eran una tribu de guerreros, eran una tribu llamados a poseer. Y mira que lo que ellos están diciéndole a Moisés va en contraposición del llamado y de la bendición que estaba sobre su vida. Ellos le dicen a Moisés, no queremos tener parte de la herencia. ¿Por qué? Porque sabía que tenían que ir a conquistar una herencia, pero esa era su anatomía, ese era el ADN con el que ellos habían sido formados, esa era la bendición que estaba sobre ellos. Y ellos escogen en cambio quedarse del otro lado como ganaderos. En ninguna parte de su bendición estaba el que ellos iban a criar ganado. Ellos estaban llamados a la conquista. Ellos estaban llamados a hacer una tropa. Ellos estaban llamados a moverse como ejército. Ellos estaban llamados a desatar una unción de guerra y a convertirse en un frente de guerra para el pueblo. Es decir, que todo lo que ellos escogieron y todo el diseño que ellos hicieron alrededor de su vida giró alrededor de la comodidad. Y esa comodidad de tener mi ganado, de tener la mejor zona, de estar aquí al principio donde yo no tenga que conquistar mucho, de tener la seguridad de que aquí tengo las reservas de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Se movieron en función de una comodidad y renunciaron a su porción de tierra. Al renunciar a su porción de tierra, renunciaron automáticamente al ADN de identidad al cual ellos estaban llamados a caminar y ser. Recuerda que somos y hacemos. Y es mejor, lo más importante es que aprendamos quiénes somos antes de poder hacer. Pero una de la otra conforman, dan parte de nuestra identidad. Cuando nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos hace que nosotros seamos afirmados en nuestro valor, en nuestro propósito, pero a su misma vez hacer sin el conocimiento de nuestra identidad, muchas veces lo que hace, si nuestra identidad no está en Cristo, lo que hace muchas veces es confundirnos, ¿verdad? Esto es un ejemplo de cuando muchas veces escogemos en función de la tranquilidad financiera, escogemos en función del trabajo que va a pagar más, escogemos en función de que, bueno, he visto tantos casos de a veces cuando me llegan a consejerías familiares, de familias que tienen muchos años separados, un esposo trabaja en un lado y la otra esposa trabaja en otro lado y la esposa se ha ido a buscar trabajo incluso a otros países y se queda el esposo con los hijos. Cantidades impresionantes de casos como este. ¿Y qué pasa allí? Que muchas veces el perseguir la estabilidad económica, que oye, que no estoy en contra de esto, creo que nosotros debemos ser prosperados en todo, y dice la palabra. Pero básicamente nosotros tenemos que entender que nosotros debemos estar llamados a crear un ecosistema, a movernos en una cultura de reino, que nosotros estamos llamados a que integralmente todas las áreas de nuestra vida deben prosperar. Cuando nosotros buscando la prosperidad en una alma, en una área en específico, olvidamos y saboteamos el resto de las áreas. No estamos creando un ecosistema saludable, estamos simplemente solventando un problema en un área, pero que se va a reventar en otra área. Lo que estoy trayendo de solución con la finanza probablemente va a reventar en la salud, o revienta en la familia, o revienta en el matrimonio. Entonces es importante entender que cuando Dios nos entrega a nosotros visiones y nos entrega a nosotros llamados y nos entrega a nosotros diseños, Él va a querer nuestro bienestar general. Él va a querer que todas y cada una de nuestras áreas prosperen, que cada una de las áreas donde nuestra alma es inherente en la toma de decisiones esté facultada para tomar las mejores decisiones para mi salud, las mejores decisiones para mi matrimonio, las mejores decisiones para mi finanza, que nuestra alma esté gobernada por el Espíritu Santo, gobernada por la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y que nunca vaya yo a desperdiciar una herencia o desperdiciar propósito, porque sencillamente de este lado me parece más cómodo. Lo que estoy haciendo me parece mejor. Sabes, esto requiere mucho esfuerzo. Eso que tú me estás diciendo se oye muy bien, pero ir hasta allá requiere tanto esfuerzo. En el momento en el que nosotros cambiamos propósito por comodidad, abrimos la puerta a algo que se llama el espíritu babilónico. Eso es precisamente lo que hace Babilonia. Babilonia quería y buscaba siempre que la comodidad y que el confort, que el deleite y que los manjares y que todo esto cambiara
el diseño y el propósito de lo que Dios quería para cada o quiere para cada uno de nosotros. Fíjate interesante, y es que Esaú vendió su primogenitura por placer, o vamos a cambiar la terminología placer, por lo temporal. De forma similar, Gad renunció a su herencia por conveniencia o por comodidad. Y hasta aquí todo esto resulta maravilloso, resulta interesante, pero yo quiero mostrarte cuáles son las consecuencias que a muy largo plazo una decisión como esta, una decisión que ellos tomaron y que presentaron ante Moisés, cómo pasaron los cientos de años, las consecuencias que pudo haber traído y que trajo para un territorio. Y yo quiero que ahora vamos a leer una historia que complementa lo que estamos estudiando. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la historia del endemoniado gadareno. ¿De dónde viene la palabra gadareno? De la tribu de Gad. Y vamos a leer lo que dice Lucas del 26 al 39. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por demonios a los desiertos. Fíjate lo que dice acá. Número 1, ¿de dónde era? ¿De qué territorio era? De la tierra de los Gadarenos, es decir, del territorio de Gad, los mismos que estábamos hablando hace un minuto atrás. Segundo, está diciendo allí que él me llamaba mucho la atención porque dice que no vestía ropa. Y qué interesante que la palabra, cada vez que nos va a hablar de lo que significa redención, siempre nos habla de nuevos ropajes, siempre nos habla de nuevas vestiduras. La desnudez es algo que está siempre asociado con la vergüenza, está asociado con el conocimiento del bien y del mal, como pasó en el huerto del Edén. Pero Dios siempre busca arroparnos, Dios siempre busca cubrirnos. La mujer de Proverbios 31 dice la palabra que no le teme al futuro porque su familia tiene ropas dobles. Entonces el estar desnudo te habla de un símbolo de vergüenza que había caído, pero no solo estaba operando sobre el hombre, era algo que operaba sobre el territorio, era algo que la vergüenza como consecuencia de una línea generacional de rechazo de la verdadera herencia y de escogencia de la comodidad por encima del propósito. Y por supuesto me llamó la atención que decía que no moraba en casa, sino que moraba en sepulcros. Y luego dice esto que los demonios llevaban constantemente a este joven al desierto. ¿Y sabes qué meditaba? ¿Qué diferencia es cuando es el Espíritu el que te guía al desierto? Como Jesús, después de que fueron los cielos abiertos, fue bautizado y los cielos fueron abiertos y él recibió primero la afirmación del Padre. Y después de ser afirmado por el Padre, fue guiado por el Espíritu al desierto. Pero cuando él fue al desierto, en el desierto él logró vencer todas las tentaciones que no solo representaban las tentaciones que entraron a la humanidad por medio de Adán y de Eva, sino que también venció las tentaciones por las cuales los 40 años en ese desierto hicieron perecer a una generación. Él estaba en el desierto, Jesús fue guiado en el desierto para vencer, y para lo que a una generación le tomó 40 años, a Jesús le tomó 40 días. Pero fue una vez terminado este ciclo de tentación, de prueba, él fue empoderado y dice que él fue revestido, y hablamos nuevamente de un revestimiento. Él fue revestido del poder y fue realmente cuando la unción se desató.
Antes de que él hubiese realizado el primer milagro, antes de que él hubiese iniciado su ministerio, ya él tenía la primera bendición o una bendición de parte de nuestro Padre Celestial, quien le dijo y quien le afirmó: eres mi hijo amado. Y la gratificación o ese nivel de agrado que Dios muestra no era por lo que él había hecho en función ministerial o en función de sus dones, de sus talentos, de los milagros o de la transformación social, el avivamiento, la reforma que Jesús iba a traer. No, era por su estado y su carácter de siervo y su carácter de obediencia. Produjeron al Padre que pronunciara estas palabras de bendición y de afirmación. Pero luego vemos que en el desierto su condición de fidelidad y de caminar en obediencia fue lo que le trajo la bendición que le permitió caminar en su diseño y entrar en el llamado para el cual él había sido asignado aquí en la tierra. Es imposible que nosotros caminemos hacia nuestro diseño y hacia nuestro llamado si no es por medio de la puerta angosta, del camino angosto, del camino estrecho que se llama obediencia, que significa colocarnos su yugo que es ligero. Entonces el desierto para el cual Jesús caminó, que muchas veces puede representar para nosotros un desierto, el caminar en obediencia, el tener que rendir áreas de nuestra vida que no queremos rendir, el tener que entregar y apartar de nosotros áreas de nuestra vida a las que estamos tan apegados, pero que sabemos que mientras estemos apegados a esas cosas, a esas áreas, a esas decisiones, a ese estilo de vida, realmente no vamos a poder ser partícipes de aquella herencia y estamos del otro lado del Jordán. Entonces, cuando nosotros decidimos despojarnos de todo aquello que nos está haciendo de obstáculo para la conquista de nuestra herencia, cuando decidimos romper con todo lo que son las fortalezas mentales que nos hacen encapricharnos y ser tercos y mantenernos y sostener relaciones frívolas y fluctuantes con personas, situaciones, cosas, condiciones de vida, estatus económicos que no nos permiten a nosotros verdaderamente apropiarnos de lo que es una verdadera riqueza y de lo que es una verdadera herencia. Eso para nosotros puede sentirse como un desierto. El proceso de despegarnos de todo eso y de caminar en obediencia puede sentirse como un desierto. Pero la diferencia es que cuando el desierto se hace guiado por el Espíritu y con el propósito de ser formados en obediencia, lo que va a resultar del otro lado son caracteres íntegros y son unciones. Vamos a salir con unciones, como dijo el Señor Jesús en su primera sermón, en su primera prédica: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Eso es lo que resulta cuando personas caminan en obediencia, produce y desata unción. La salvación la pagó Cristo, pero la unción es pagada por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que pagar por medio de la obediencia y del carácter de siervo la unción que es depositada y que es colocado sobre cada uno de nosotros. Pero entonces vemos que la diferencia entonces entre Jesús, que fue guiado por el desierto, fue guiado al desierto, y lo podemos contrarrestar contra este endemoniado, que cuando guiaba al desierto era porque en realidad buscaba que este individuo permaneciera y habitara en los sepulcros. Y es que cosa curiosa, y es que a Satanás le gustan los lugares áridos. A los espíritus le gustan los lugares áridos. Y cuando yo hablo de aridez, nos estamos refiriendo a todo lugar donde no hay agua, y sabemos que hay una connotación espiritual de la palabra de Dios con el agua. Nosotros necesitamos constantemente beber del agua de vida. Nosotros necesitamos constantemente depositar la palabra del Señor, porque al enemigo le gusta que nosotros seamos un terreno seco, un terreno donde no fluye la palabra, un terreno donde no hay depósito de palabra. Por eso es que debe ser algo intencional en nosotros el llenarnos de la palabra, el que esa palabra es un agua que nos refresca, un agua que sacia, que pueden haber periodos en nuestra vida donde a veces sentimos que leemos pero no estamos recibiendo nada. A veces sentimos que estamos tratando de buscar del Señor y hasta cabeceamos mientras lo estamos buscando, pero somos intencionales, perseveramos, porque sabemos que hay poder en el agua de la palabra. Hay un poder para sanar, hay poder para restaurar, hay poder para guiar, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, nos libra de todo tipo de tropiezo, nos establece. El agua cumple funciones tan esenciales en el organismo, ¿verdad? Igual el agua cumple funciones esenciales en nuestro
nuestra alma y en cada una de las entidades que conforman nuestra alma. El agua forma parte esencial para con nuestro espíritu. Cuando nosotros nos negamos a estudiar de la palabra, nosotros estamos escogiendo que nuestro alma se seque, que no haya depósitos de agua dentro de nosotros. Y nosotros estamos sin querer muchas veces permitiéndole al enemigo que nuestros territorios sean territorios áridos. Pero qué hermosa palabra tiene el libro de Isaías cuando él dice que va a abrir torrentes en medio de la sequedad. Y yo quiero creer eso para con nosotros en este tiempo, en esta clase, en este curso en particular, que si hay alguna de ustedes que se han sentido débiles, se han sentido con dificultad para meditar en la palabra, ustedes van a perseverar y ustedes van a colocar depósitos diarios, así como se ponen una regla de tengo que tomar 8 vasos de agua al día, 3 litros de agua al día, así también nos ponemos que tenemos que tomar de la palabra, que tenemos que beber de la palabra, que tenemos que permitir que esa agua, como le dijo Jesús a sus discípulos, ustedes ya fueron limpiados por el agua de la palabra, que el agua de la palabra nos limpie y que no haya en nosotros ningún tipo de aridez. Vamos a leer lo que dice la palabra con respecto a este hombre y cómo Jesús lo sanó. Dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos. Aquí les estoy compartiendo Mateo 12 y estoy hablándole de por qué a Satanás le gustan los lugares secos. Y mira lo que dice aquí. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y son peores las postrímeras de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Entonces fíjate que aquí nos está hablando de cuando les mencionaba al enemigo le gustan los lugares secos. Los espíritus inmundos le gustan los lugares secos. Y esto es específicamente lo que dice la palabra en el libro de Mateo. ¿Cuál es el modus operandi del enemigo? Cuando ocurre una liberación, que se echa fuera el demonio, ¿qué debe quedar? La casa debe ser llena. ¿Llena con qué? Llena de la palabra. ¿Llena con qué? Llena con el conocimiento de Cristo. Porque es precisamente ese lugar de habitación de la palabra y ese permanecer en la palabra lo que hace que ahora la casa ya ha sido ordenada, ya ha sido adornada, pero también ha sido ocupada. ¿Por quién? Por la presencia del Espíritu Santo y por la palabra que empieza a operar en nosotros. Vamos a continuar leyendo la historia del Gadareno y dice así. Jesús le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y les rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y les rogaron que los dejasen entrar en ellos. Él les dio permiso y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Fíjate lo que está sucediendo tan interesante aquí. Años más tarde, después de la decisión que tomó Gad y que tomó Rubén, que tomó la tribu de Gad y que tomó la tribu de Rubén, un maravilloso hombre que es nuestro Señor y Salvador Jesús, se sube entonces en el mar de Galilea en una barca y cruza hacia esta tierra de Gadara, ¿verdad? Ahí que vivían los que ya habíamos hablado, los gadarenos de la tribu de Gad. Estos hombres estaban allí por una decisión que hicieron sus ancestros. Pero también podemos notar que Jesús pudo haber llegado a ese lugar en burro o caminando, pero él realiza un acto profético y él cruza por agua para restaurar la mala decisión que este pueblo hizo al no querer cruzar el Jordán.
porque sus pies se colocaron sobre tierra y ahí entonces automáticamente le estaba reclamando el lugar que estaba bajo sus pies como suyo, y se encuentra entonces que es un lugar donde está tomado, porque está tomado por demonios, y está este hombre endemoniado que se encontraba poseído por una legión. ¿Sabes qué significa esto? Que este hombre debía tener entre 5,000 a 6,000 demonios. Al pueblo de Gad podemos decir que quizás le pudo haber ido bien en esa decisión que tomaron de quedándose criando ganado los primeros años. Pero cuando nos dirigimos al tiempo de Jesús, Gadara era un territorio dominado por las tinieblas. Gadara era el único lugar donde habían judíos, imagínate tú, criando cerdos. Extraño, porque acuérdate que ellos no comían cerdo, porque el cerdo era un animal inmundo. Y allí nos encontramos muchos estudiosos, y esto me llamó muchísimo la atención. Dicen que históricamente en ese territorio ahí había un templo a Zeus en ese territorio, y que este era un dios. Y fíjate qué curioso, que sus seguidores, la forma en que lo adoraban era sacrificando cerdo. Es decir, que los demonios que se expulsaron de ese hombre endemoniado, de una u otra manera, y al Jesús colocarlo dentro de estos cerdos, estaba automáticamente desafiando los espíritus territoriales que estaban gobernando alrededor de esta ciudad. Fíjate cómo algo que comenzó con una decisión donde yo voy a escoger comodidad por encima de propósito, terminó distorsionando el propósito generacional, no solo de la tribu, sino también del territorio. ¿Cómo terminaron y se fueron cambiando para mantener el estatus, o para mantener la comodidad, o para seguir lo que sus ancestros habían hecho? ¿Cómo de criar ganados terminaron criando cerdos? ¿Y cómo de terminar criando cerdos? Estos cerdos eran instrumentos de adoración, quizás para otros dioses, y estos son... No aparece lo del templo de Zeus, no aparece en la Biblia. Estos son contextos históricos que nos dan esta evidencia. Y dice así también, que y los que lo habían visto, refiriéndose a los gadarenos, le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región de alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Escucha esto. Entonces, toda la multitud de la región, alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, y escuche lo que dice aquí, él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fíjate algo interesante. Después de expulsar los demonios y de permitirle entrar a los puercos, lo que resultó que estos murieran, la gente de la ciudad cercana y de la zona instó a Jesús a que saliera de sus distritos. Esto eran aproximadamente 10 distritos. Y él accedió, pero el hombre al que él había liberado de esa posesión demoníaca, ¿sabes qué hizo? Cumplió con el propósito. ¿Cómo me parece a mí impactante que lo que tú podías considerar lo menos, lo inferior, lo que no tenía valor, lo que estaba poseído por demonios, se convirtió en el instrumento evangelístico más poderoso que podía haber sobre una región que tenía centenares de años caminando fuera de propósito? Si eso no es el poder del evangelio, y si eso no es el poder de la gracia, y si eso no es lo que significa encontrarte cara a cara con Cristo Jesús, es una nueva identidad, es volver de regreso a tu propósito. La ciudad, lo que parecía perdido, Jesús lo vino a redimir. Lo que parecía que no tenía oportunidad, al redimir a un hombre, al redimir de aquel ataque demoníaco a un hombre, redimió a toda la ciudad. ¿Por qué? Porque dice el verso ahí, como lo leemos, que dice que se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús. Ahora,
Este hombre accedió después de haber sido liberado de esa posesión demoníaca. Él accedió a ir a dar testimonio a sus familiares proclamando la sanidad que Jesús había dado. Y dice, eso está, léete en Marcos 5 del 2 al 20. Hay eruditos que opinan que toda esta región, Jesús vuelve a ellos después de la Pascua, de la Pascua del año 32. Y a su regreso de su viaje de la región de Tiro y de la región de Sidón, que es Fenicia, Jesús llegó hasta el mar de Galilea y subió por medio de las regiones de Decápolis. Eso está en Marcos 7:31. Es decir, en algún lugar de la región de la Decápolis, donde estaba el área gadarena, él ahora vuelve y él ahora viene a sanar a un sordo mudo que tenía impedimentos, por supuesto, para escuchar y para hablar. Pero después ocurre un milagro. ¿Y sabes cuál fue el milagro? Alimentó a una muchedumbre de 4,000 personas. Cuando él llegó a la Decápolis, ya habían muchedumbres esperándole. Ahora, cuando tú estudias esto, los teólogos y las personas estudiosas dicen, ¿cómo habían muchedumbres esperándoles en la Decápolis? Porque el trabajo que el hombre había hecho fue efectivo. Él se dedicó a quedarse y él se dedicó a su labor evangelística, de manera que cuando Jesús volvió después de la Pascua, en ese momento ya había una multitud de gente que ya había escuchado, ya había oído de la obra poderosa que Cristo Jesús hizo con ese hombre y ya estaban esperándole. Y por eso es que se da este milagro que tienes que leerlo, como él aparta al sordo mudo de la multitud que había estado allí agolpada. ¿A causa de qué? A causa de una persona en ese territorio que decidió caminar en el propósito que el Señor le había entregado. El Señor le entregó un propósito. Ve y cuenta el testimonio. Y a veces nosotros queremos cosas tan elaboradas, a veces nosotros creemos que caminar en el propósito necesitamos todo un plan bien orquestado. Sencillamente siguió una palabra. Cuando tú sigues una palabra, cuando tú acatas una palabra, cuando tú caminas en obediencia a una sola palabra, automáticamente tú estás desatando el propósito que Dios tiene para con tu vida. Caminar en obediencia es desatar el propósito que Dios tiene para con tu vida. Yo no sé si este hombre que antes había sido poseído por demonios y ahora estaba caminando en la libertad que Cristo le había permitido y Cristo le había otorgado, pudo presenciar estos 4,000 y pudo sentarse y decir wow, o todavía estaba por allí contando y anunciando, pero él se dedicó a hacer lo que el Señor le estaba llamando a hacer. Y qué poderoso es caminar en el propósito de Dios. Escoger propósito significa obediencia y la obediencia nos va a costar. Tú dices, yo quiero vivir una vida con propósito, yo quiero tener propósito, estás automáticamente diciendo, quiero escoger una vida de obediencia. Ustedes saben que recientemente nosotros tuvimos yo tuve la pérdida de 2 familiares, murió mi papá y murió mi hermana. Y recuerdo que en los últimos momentos en los que estábamos pasando situaciones tan difíciles con mi hermana, se venía mucho este verso bíblico que decía, vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Si vivo es para Cristo y si muero es ganancia. Y yo lo repetía constantemente, sobre todo con la situación de mi hermana. Y un día, mientras yo decía esto en oración, le decía, Señor, yo tengo fe en ti. Sea para que mi hermana viva o sea para que mi hermana esté en tu presencia, ambos para mí son una fuente de esperanza. Que se haga tu voluntad. Enséñame a orar como conviene. Y el Señor me enseñaba algo y me decía, tú sabes que cuando tú dices, si vivo es para Cristo y si muero es ganancia, en ambas palabras estás hablando de morir, porque vivir para Cristo implica morir diariamente. Si tú dices, yo vivo para Cristo, tú estás diciendo, yo diariamente muero. Escoger morir diariamente significa que yo escojo obediencia, porque escojo propósito. Escoger morir diariamente significa que yo no voy a permitir ser contaminada, que yo no voy a permitir que en mi vida, en mi propósito, en mi destino, voy a ponerme a hacer cosas que van en contra de lo que Dios le agrada, que no voy a permitir un poquito de corrupción, porque la corrupción puede, por poquita que sea, puede contaminarlo todo. Y yo quiero ser un vaso limpio, yo quiero ser un instrumento donde el Señor pueda usarme con gran poder como usó a este hombre en sus cosas tan esenciales y sencillas. Hace muy pocas semanas estaba yo conversando con mi esposo, siempre en estas conversaciones que tenemos en la mañana, y yo le hablaba que cuando a mí la gente me pregunta, pero ¿cuál es tu ministerio? Mi ministerio es mi casa.
Pero ¿cuál es y cuál es tu oficina? Mi oficina es mi cocina. Mi oficina es mi casa. Mi llamado, mi púlpito es mi hogar. Porque he encontrado fascinante el hecho de saber que cuando yo camino en mi propósito como mujer, como esposa, como hija, como madre, como ama de casa, como quien está encargada del territorio de mi hogar, automáticamente yo estoy desatando sobre mi familia y sobre mi propia vida un verdadero propósito. Enamorarme del hecho de ser mujer, enamorarme del hecho de ser madre, enamorarme del hecho de que me tocó por mucho tiempo trabajar, mi trabajo era mi casa, me llevó al nivel de conocimiento, de sabiduría, de propósito que en este momento tengo. Y muchas veces nosotros como mujeres nos vamos a ver constantemente amedrentadas, afectadas por patrones del mundo que dice, si tú estás en la casa, tú te atrasas. Ser una ama de casa no es ser nada, eso no es tener profesión. Y somos constantemente golpeadas por un sinnúmero de estigmas y de paradigmas que a la final lo que nos hacen es sacarnos a nosotros de nuestro diseño. Nos hacen a nosotros cambiar nuestro diseño que nos llena, que nos hace crecer, que se convierte en una escuela, que se forma en una universidad de carácter, que nos está entrenando por medio de un diseño fabuloso que se llama la familia y el matrimonio. Tú no vas a aprender sobre lo que es fidelidad y carácter, sino es por medio de la escuela que se llama el matrimonio, que es una escuela donde se enseña pacto y fidelidad. Tú no vas a entender lo que significa el corazón del Padre, sino cuando tú empiezas a desarrollar ese corazón maternal en función de tus hijos, pero también en función de la iglesia, en función de los que te rodean. Es algo que se forma maravillosamente cuando tú abrazas tu propósito, abrazas tu llamado en las cosas tan esenciales como yo soy madre, mi ministerio es mi casa, mi primer ministerio es mi familia, mi propósito está dentro de este hogar y dentro de este territorio, mi llamado profético se desata dentro del hogar, mi oficina profética está en mi casa. Estos son cosas que deben motivarnos a nosotras como mujeres a entender que no podemos cambiar todo esto hermoso que el Señor nos ha dado por ir a buscar cosas en otros lugares, por ir a llenarnos con otras cosas, que hay algo poderoso que nosotros necesitamos recuperar, que hay una investidura en esto de que nosotros estamos llamando sobre ser madre. Yo pienso que Dios está sacando los matriarcados, sí, pero está levantando las madres. Dios está sacando las iglesias matriarcales y las cuerdas babilónicas de Jezabel, pero Dios está levantando madres. Dios está levantando Marías, así como María era una mujer virgen, ¿verdad? Que iba a despertar a la generación de los Juanes el Bautista ahí en medio de la tribu sacerdotales. Yo también creo que se van a levantar mujeres que van a tener virtud, llenas de piedad, llenas de rectitud, que van a venir a traer avivamientos a diferentes esferas y van a comenzar con la casa, que van a ser utilizadas como instrumentos poderosos por el Señor para traer avivamiento, comenzando en los hogares. Pero nosotros necesitamos retomar y tenemos tantos frentes que están en contra de nosotros, tenemos frentes feministas que están en contra de nosotros, tenemos frentes de trabajo que nos llaman, la profesión nos llama, y yo no estoy en contra de la profesión. Yo quiero que mi hija sea profesional, yo soy una profesional, estudié más de una carrera, me encanta estudiar, me capacito, pero dentro todo lo que hago busco que sea dentro del ecosistema sustentable del reino que el Señor nos ha enseñado a crear, donde todo lo que yo hago y lo que se desata no es el resultado de mucha facultad y mucha universidad, que allá vamos para que nos den el título, allá vamos para ganar el gobierno con respecto a la sociedad donde nos movemos, allá vamos para que nos entreguen las credenciales, que el pueblo, la gente muchas veces demandando señales te dice, ¿y qué te acredita? Y tú sacas tu papel, pero lo que a ti te acredita es que cuando tú caminas en obediencia se desata unción. Por eso es que tú ves a este hombre que estaba echando fuera demonios y decía, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero yo no sé quién eres tú. ¿Por qué? Porque lo que nos hace conocidos y temidos en el infierno es gente que camina en la autoridad de la obediencia, en la autoridad de la palabra, que lo que dicen lo hacen. Eso es algo que solo nosotros podemos lograr en una vida de obediencia, y la vida de obediencia nos va a guiar a que Dios en el momento nos va a decir, quiero que me sirvas siendo mamá, quiero que me sirvas siendo esposa, quiero que crezcas en tu llamado personal y en tu llamado ministerial, estando ahorita en casa. Quiero que crezcas yendo al mercado laboral y comportándote en el mercado laboral como una mujer de Proverbios 31. Dios nos va guiando, pero siempre cuando vamos en su propósito, detrás de un llamado, ¿sabes qué hay? Obediencia.
Y la obediencia lo que representa es que tú estás teniendo fe. Abraham fue llamado y él tuvo que obedecer y tuvo que dejar y alejarse de la cotidianidad, de la familiaridad, de lo que era común para él. ¿Para qué? Para creerle a Dios. ¿Y cómo expresó que le estaba creyendo a Dios? Por medio de la obediencia. Todo el que camina en obediencia no es porque dice, es que Dios es aburrido, que pone tantas reglas. El que camina en obediencia es una persona extravagante en la fe. Y el que tiene fe conquista reino. Y el que tiene fe cierra boca de leones. Y el que tiene fe, pero la obediencia forma parte esencial. Así que caminar en tu diseño es y requiere caminar en obediencia. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora a lo largo de este curso? Hemos aprendido que tu diseño es descubrir tu ritmo donde el presente tiene un propósito eterno. Es ser una alabanza, una edificadora que camina en virtud, en dominio, bajo pacto y que nunca cambiaría propósito por comodidad. Bueno, espero que esta clase te haya impactado tanto como me ha impactado y edificado a mí. Estamos abiertos para cualquier comentario. Recuerda que la clase de hoy va a ser colocada en la plataforma si quieres volverla a tomar y nos gustaría en gran manera que una vez que tomes nuevamente la clase dejes algunos comentarios, qué te parece, para que así otros estudiantes de la academia cuando puedan ver tu comentario se sientan también igualmente motivados por tu testimonio y por tu comentario a ver la clase y tomar el máximo provecho de esta herramienta.